¿Eh? Ya no es con tu fuerza lo hablamos, como dice Zacarías, no es con fuerza ni con ejército, sino con su Espíritu Santo. Ya no es, como decía David, que le dijo al gigante, tú vienes contra mí con espada y jabalina, yo voy contra ti en el nombre de Jesús. Es decir, que no es con fuerza, pero ahora viene una palabra fuerte, dice, y dejándolo todo. Dejándolo todo. Y yo personalmente, como pastor, creo que esto de dejándolo todo es, la parte más dura que le toca, no solamente a un pastor, a un evangelista, sino a aquella persona que muchas veces se empeña o enfrenta un negocio, la guianza de Dios. Muchas veces tiene que hacer de tripa corazón, muchas veces hay que dejarlo todo. Pero en el Evangelio dice que Jesús les dijo, sígueme. Dice que ellos dejándolo todo. Es muy fácil decir, heme aquí, envíame a mí. Yo soy un evangelista, quiero orar por los enfermos. Pero donde el Señor te manda que le hagas un agujero mal cinto cuando te dice, dejándolo todo. Y esta palabra no se la inventó el pastor. Yo no sé si tú tienes Biblia y lo pudiste leer. Dice, dejándolo todo, lo siguieron. ¿Y qué es para ti todo? Es como cuando, por ejemplo, te alistas para el ejército. Te alistas al ejército. Y tienes que despedirte de tus familiares. Y van para Irán y tú sabes que desde que te montan en el avión, posiblemente no regresas. Porque una de las misiones fue, por ejemplo, aquel ejército que se alistó para ir a Chernobyl, aquella central nuclear. Y había que entrar a donde estaban los reactores, lugares donde los niveles de radiación te cocinaban. Pero allí tuvieron que ir hombres por el bien de la humanidad y parar aquel reactor y apagarlo para que no siguiera emitiendo radioactividad hacia la humanidad, que hubiéramos perecido todos. Hubo personas que sabían que iban a morir. Ellos sentían ese llamado. Cuando salió el ébola, hubo que ir al corazón donde surgió ese virus, el ébola. Y allí murieron muchas personas. Cuando la crisis aviar, aquello que estaba matando a las aves, pero que también mataba a los seres humanos. Como por ejemplo que quieran mandar a alguien ahora al corazón de Wuhan, esa China. Y tú estás alistado en el ejército. Tú sabes que eres propenso a contagiar. Pero le dijiste heme aquí, en el arma. Pues nosotros Dios nos dijo, dejándolo todo. Dejándolo todo. El problema de nosotros que es opcional. Es una decisión que tú debes de tomar. Bendito sea el Señor. Dice Juan 3:8 que los que somos guiados por el Espíritu Santo, por los que somos nacidos del Espíritu Santo, somos como el viento, que no oímos de dónde viene ni a dónde va. Mateo 19:29, quiero que lo lean. Lo que es todo. ¿Y cuál es la diferencia que marca a un seguidor de Jesús, a un discípulo de Jesús, a un siervo de Jesús? Mateo 19:29 dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos,
o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Tierras, mamá, papá, mujer, hijo, hija, hermanos, cualquiera. En el caso personal del pastor, yo tuve que dejar tierra, mamá, papá, hijo, hermano, nietos. Pero ¿qué beneficio? Mi sacrificio tiene recompensa. Mire, mi sacrificio permite que yo vaya a un hospital y no me interesa la enfermedad que tenga la persona. La persona es sanada. Los otros días me mandaron a decir, dile a Hitler, yo pensaba que era Hitler, que Dios lo bendiga. Dice, dile a tu pastor que es un sanador. ¿Por qué? Porque habían visto cáncer, problemas, y aún aquellos que tú no has visto solución todavía. No creas que la unción que carga el pastor no está influenciando también en esa área. En tu casa, matrimonios restaurados, familias divididas, unidas. Eso me creo que es un premio por haber dejado casa, tierra, parentela, mamá, papá. Porque la persona normal lo que quiere estar es con su mamá, con su papá, con sus hermanitos, con sus hijos, con sus nietos. Pero Jesús le dijo, ¿quieres ser pecador de hombre? ¿Tú quieres ser cocinero? ¿Tú quieres ser boxeador? ¿Tú quieres ser un arquitecto, un albañil? ¿Tú quieres ser pecador de hombre? Esta es la condición. Entonces hay muchos oficios y profesiones. Yo la escogí esta. Pero Jesús no me lo estaba diciendo solamente a mí. Jesús le dijo a Pedro, desde hoy te haré pecador de hombre. Serás pecador de hombre. Y le digo que es una decisión porque la palabra también de Dios habla en el libro de Reyes. Y es donde nosotros hablamos sobre el manto de Elías. Dice que estaba Eliseo arando con 12 yuntas de buey y pasó Elías y Elías le tiró el manto. Elías pasó, usaba una especie de manto así, profético, que usaban los profetas. Elías era un profeta y le tiró el manto a Elías. Y él dijo, Señor, déjame ir a despedirme de mis familiares. Y él le dijo, ve, vete, vuélvete. ¿Qué te he hecho yo? Yo no te estoy poniendo un puñal al pecho. Es algo que tú tienes. Yo te digo el llamado. Yo te digo el llamado. ¿Para qué Dios te llama? Tú decides. Entonces por eso decía que esto es un mensaje para líderes, esto es un mensaje para la iglesia total. Es un privilegio estarla oyendo. Porque Dios si te trajo hoy para oír a esto, porque Dios te tiene en honra. Dios te tiene en honra, por eso quiere que lo oigas. Bendito sea el Señor. Amén. Estando por allá, después que Dios me sacó de todo, me sentía cómodo. Y un día el Señor me dijo, te vas para Las Vegas. Y yo casi le dije como Eliseo, pero si estoy bien aquí, él me dijo, yo no te estoy diciendo nada. Yo te digo que decidiste ya, diste el primer paso, saliste de tu casa, de tu parentela. Entonces, ¿qué te aguanta aquí? Juan 3:8, los que somos del Espíritu, los que somos nacidos del Espíritu, somos como el viento. Sabemos de dónde oye, lo sentimos, pero no sabemos ni dónde viene ni para dónde va. Bendito sea el Señor. Y vine.
Me recuerdo que fui guiado a una iglesia. Y cuando llegué a la iglesia aquella, había un ministro allí. El ministro me llamó y me dijo, ¿qué planes tienes? ¿Qué planes tienes aquí en Las Vegas? Y le dije, me trajo el viento. ¿Conoces Juan 3:8? Dice, ¿qué dice? Dígole que los que somos del Espíritu estamos aquí hoy, mañana, ya. Porque somos guiados por el Espíritu Santo, no echamos raíces. Hoy estamos aquí y mañana ya. Wow. Es que el hombre fue para allá y le dijo a la ministra que lo había mandado, le dijo, este hombre no nos sirve. Este hombre está con nosotros, va a estar con nosotros un tiempo y después se va a ir. La noticia triste fue que el que se fue él. A los 15 días, la unción que yo cargaba no permitió que él estuviera allí. Porque venía con cosas raras y trampas. Y desapareció sin despedirse. Desapareció. Y fulano, el pastor, dejó de venir como si fuera una oveja. Un hombre que estaba en liderazgo. Desapareció. Entonces, el que era guiado por el viento lo empujó a él. Y yo seguí allí hasta que Dios me dijo, muévete. Y me movió y fue para acá. Dijo, muévete. Y me moví. Y me dijo, aquí. Por allá por el 2016. Bendito sea el Señor. Y todos saben cómo empezó esto. Bendito Dios. Guiado por el Espíritu. Haz esto, haz aquello. No te desesperes. Mantente ahí. Sé firme. Los otros días hablando con un hombre de negocio me dijo, no importa los momentos difíciles que he pasado, he seguido manteniéndome y ofreciendo un buen servicio. Eso de mantenerme y ofrecer un buen servicio me ha permitido llegar hasta aquí. Yo me comparo con él, me digo, yo creo que tú igual. Te has mantenido firme y ofertando un buen servicio, dando una buena palabra. Eso ha permitido que te mantengas. Si me guío por lo que yo veo, me desanimo. No me voy ni a cambiar. No me voy ni a cambiar. Me voy a poner un pulovito y un jean, short. Son 4 gatos. Eso no honra a Dios. Yo tengo que ofrecer un buen servicio. Yo tengo que creerle a mi Dios. Yo tengo que pararme aquí como prefiero, como decía uno, una iglesia que influencia. No de cantidad, sino de calidad. Una iglesia que impacte los hospitales, que te conozcan, que la gente diga, cuando hay un problema, llámenlo. Hay una situación difícil, llámenlo. Vayan con su equipo. Esa gente impacta. Bendito sea Dios. Eso se llama dejarlo todo. Dejarlo todo. Bendito sea el Señor. Quiero que vayan conmigo a Lucas 8, 20 y 21. El Señor aprieta un poquito más. El 5. Lucas 8, 20 y 21. Y se le avisó diciendo a Jesús, ¿no? Hablando de Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¡Wow! Qué difícil es el evangelio que nos estaba enseñando el Señor.
Por eso yo dije que el Señor apretó un poquito ahí. Estaba Jesús predicando en un lugar. Estaba Jesús llevando la palabra en un lugar. Y se le acercaron y dijeron, allá afuera está tu mamá, Raida, que vino de Cuba, con tus hermanos y están tocando la puerta. Y él dijo, vengo a decirle algo. Yo no sé lo que dice en tu Biblia, pero en la mía dice que dijo Jesús, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Que Jesús más malo? No. Este es el sacrificio de ser un varón de Dios. Este es el sacrificio de ser un pescador de hombres. Este es un sacrificio del por qué hoy muchos son efectivos y otros no. Esto es porque hoy oran por los enfermos y los enfermos se les mueren en las manos. Porque hay que dejarlo todo. Jesús llamó a Pedro como te está llamando a ti, como nos puede llamar, pero hay que saber que este no es un lugar de juego, ni que tu pastor ni tu pastora están en una posición de ser igual a ti, para nada. Este ministerio necesita cinto, deshacerte, desligarte, seguir a Jesús, a su Espíritu Santo. Es lo que estoy tratando de entender. ¿Ustedes están entendiendo esto hasta aquí? Qué fuerte. Primero habla que hay que dejarlo todo, mamá, casa, hijo. Y ahora un momento que le estaban tocando ahí, oye, míralo ahí. Yo le digo, no es así. Tengo que hacer otra cosa. Yo escogí esto. Es tremendo esto, ¿sí o no? Sí. Si no tienes revelación de lo que es ser un pescador, seguidor de Jesús, no puedes entender. Yo lo sé. Leímos pero ¿y el 22 qué dice? Ahí mismo, leímos el 20, 21, pero el 22, ahí mismo. Aconteció un día que entró Juan, perdón. Juan 21, 22. Vamos, Juan 21, 22. Esto se llama escudriñar. Juan 8, 21, 22. Estábamos diciendo en Lucas, ¿no? Ahora Juan 8, 21, 22. Juan 8, 21, 22. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Este no es. Perdón, es Mateo. Mateo 8. 21 y 22. Sí. Dice, Mateo 8, 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permita que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y este versículo ha sido muy criticado, pero porque no lo entiende. ¿Por qué le traigo revelación en este versículo? Él le dijo, te voy a seguir, pero déjame primero enterrar a mi padre. Pero es que la Biblia no dice que el padre había muerto.
Él lo que estaba diciendo era, déjame primero ir para mi casa, hacer mi vida. Y cuando se muera mi padre, entonces te seguiré. Porque ahí no dice mi papá, el papá del muchacho murió. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahí cuando leíamos eso, primero que Jesús más malo este. O está llamando a mi padre muerto. Lo que estaba diciendo es que cuando tú vienes a Cristo, cuando tú pones a Cristo en primer lugar, cuando tú subes a Jesús, tú dices como aquel carcelero, yo y mi casa serviremos a Jehová. Jesús lo que te está diciendo es que si tú lo buscas a Él, es posible que tu padre no muera. Pero los muertos enterrarán a sus muertos. Pero si tú me sigues, te convertirás en un vivo. Y entonces ya no tendrás que enterrar a ningún muerto. Esto es una revelación. Pero si tienes que leer la Biblia para entenderlo. Dice, y es lo que muchos me decían, pero si el papá se murió, ¿en qué lugar dice que el papá murió? En ningún lugar dice ahí que el papá murió. Él le dijo, déjame enterrar a mi padre. Déjame volver a mi casa, déjame hacer mi vida, déjame atender a mi familia, a mis hijos. Ya cuando ellos, entonces te seguiré. Jesús le dijo, no es así como funciona. Vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Así que lo primero que tienes que hacer es buscar a Dios. Sígueme, sígueme, sígueme. Aquel carcelario no estaban ahí su esposa, sus hijos. Pero en un momento determinado, cuando vio que tembló la tierra, que se le escaparon, dijo, me van a matar. Y Pablo y Silas le hablaron del evangelio. Entonces fue que él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero el que estaba ahí era él. Por eso Jesús le dice, sígueme tú. Y cuando tú me sigas, tú y tu casa serán salvos. Pero es un asunto tuyo. Los muertos, que entierren a sus muertos. Si te vas para allá, eres un muerto que vas a enterrar a otro muerto. No sé si me entendieron. Amén. Eso es revelación de esa palabra. Los muertos enterrarán a sus muertos. Si te vas, eres muerto. ¿Y qué vas a hacer? Enterrar a un muerto. Pero si me sigues, eres un vivo. Y tú y tu casa servirán a Dios. Es decir, que lo que te quiere decir Dios que es una decisión dura, pero que garantiza la vida eterna. Garantiza la continuidad para tu hogar. Pedro tenía esposa. Dicen que la esposa de Pedro tuvo fiebre. Sí, porque hay una religión que dicen que Pedro era el primer papa y no se casan. Pero Pedro, ellos dicen que era el primer papa, ¿no? Sí. Sí tenía esposa. Entonces hay una contradicción. Si el primer papa es Pedro, ¿por qué tenía suegra? Se podía casar. Y dice que cuando la sanó, servía al Señor. Así que es una suegra buena. No todas las suegras son buenas. Esta servía al Señor. Bendito sea, porque todo el mundo le echa la suegra. Bendito sea. ¿Sí o no? Sí, amén. Pero dice que esta servía al Señor. Qué suegra, María. Como la de la pastora. Bendito sea que sirve a Dios. Bendito sea Cristo de la gloria. Ya estoy terminando. Pecador. Lo que estoy tratando de explicarle, amados, es que muchas veces para servir a Cristo tenemos que romper amarras sentimentales. Digan, wow. Y ya vimos el caso de la madre, vimos el caso de Eliseo. Muchas veces hay que romper. Cuando el Espíritu Santo te habla, los sentimientos quedan fuera. Eso va a marcar mucho entre un pescador efectivo y uno no. Cuando los sentimientos chocan con la palabra de Dios, hay que despegarse de ellos.
Solo los que pasan por eso lo saben. ¿Eh? Solo los que pasan por eso lo saben. En cierta ocasión le había prometido a Walter, más pequeño, que él iba a comprar algo tremendo que me costaba bastante allá en Cuba. Y le hice el compromiso, muchacho, y estaba muy contento. Recuerdo que ese día recogí el diezmo, iba para la iglesia. Y en el camino me tocó un hermano que me dice, vamos a visitar una hermanita que ahí está pasando por problemas y no da tiempo. Me gustaba ir siempre al servicio temprano para interceder. Así que si el servicio empezaba a las 7, ya yo estaba desde las 6:30 allí. Ya cuando empezaba el servicio yo estaba sudado, empapado, y tenía un tiempo de gloria. Y entonces me permitía darme ese lujo, y entonces pasé, le dije, vamos. Y cuando llegué allí me dice, mi esposo se lo llevaron preso porque estaba vendiendo pinturas y no tenía licencia y tengo que ir a la visita mañana y no tengo que llevarle. Y dije, bueno, ahora vamos a orar por ti. Y me dijo el Espíritu Santo, no, esto no es de oración. Y le dije, ¿de qué? Y me dijo, de dinero. Y entonces le dije, pero tengo aquí el dinero. Pues no es de nadie. Y el Señor me dijo, suéltaselo, tu ofrenda de amor. Y entonces me quedé así. Pero sabía el precio. Sabía Dios me estaba llamando para eso. Y entonces la llamé aparte y le dije, mira, amada, esto que voy a hacer, si no es de Dios, como lo manda, yo no lo hago. Porque tengo más de una razón para no tocar esto. Pero toma, Dios me dice que te lo deje. Ella contentísima. Entonces, al final oré, encima de eso tuve que orar por ella. Y cuando salí con el hermano, el Espíritu Santo me dijo, dile que se vaya y tú vuelves para la casa a buscar el diezmo. Y dije, no, ya yo lo di el diezmo. Ya yo di el diezmo. Él me dijo, no, eso fue una ofrenda de amor. Así mismo, caminando yo, y él diciéndome que mire, yo haciéndome mis sentimientos. Digo, igual que ese dinero que tengo es para Walter, que le prometí. Y me dijo, tú decides. Le dije, Walter, con mi corazón, lo siento, hijo, en esta no podrá hacer. Subí a mi casa, que estaba bastante lejos, saqué el diezmo de nuevo, descompleté el dinero del niño y lo llevé. El niño ni se enteró. El niño ni se enteró cuando él me fue a preguntar, yo tenía ya el triple. El Señor me lo había devuelto. Pero lo que les quiero enseñar es que cuando el Espíritu Santo te llama, hay que decir a los sentimientos fuera. No puedes llamar a dos señores. O amas a Dios o amas tus sentimientos. Tú no eres una persona normal. Una persona normal es un pecador de peces. Dios te llamó a la sobrenatural, a pescar hombres, Amén. a pescar almas. El pago, el precio de lo que es un pez. Termino. Dice todo, y para todo, y todo es todo. Marcos 8:34, penúltimo versículo. Marcos capítulo 8, versículo 34. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. De nuevo está la palabra, sígueme. Pero dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme,
Niéguese a sí mismo. ¿Sabe lo que significa negarse a sí mismo? Poner a Dios por encima de todo. De tus deseos del corazón, de tus anhelos, de tu propósito. Eso es ser un seguido. Por eso decía que esto era un mensaje para líderes, pero Dios quiere que fueran ustedes. Niéguese a ti mismo. Ya vimos de los familiares. Hubo un hermano que dijo: voy a hacer una obra. Sintió un llamado al evangelio. Voy a levantar una obra. Y así voy a poder reunir a mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi esposa, mis hijos. Voy a levantar una obra y voy a agrupar a mi gente. Dice aquel hombre. Se empeñó en levantar aquella obra, pero no lo seguían ni su padre, ni su madre, ni sus hermanos, ni su esposa, ni sus hijos. ¡Nadie! No lo seguía nadie. Él dijo: Dios me llamó para hacer una iglesia con mi equipo, con mi gente, pero no lo seguía nadie. ¿Sabe lo que le pasó? Que como no desligó los sentimientos de Dios, se fue al mundo. Dejó la obra y lo dejó todo. Ni sus hijos, ni su padre, ni sus hermanos, ni ella, ni él, ni tú. El hecho de que tus hijos no quieran venir, el hecho de que tu esposo no quiera venir, no decide tu disposición de ser un seguidor de Cristo. Amén. Eres tú el que ha decidido. Cuando tienes revelación, porque tú sabes que a la larga ellos vendrán, porque hay una promesa sobre tu vida que dice: yo y mi casa. Pero ¿qué le pasó a aquel hombre? No había desligado su sentimiento de la obra de Dios. Cayó tanto su familia como ella, como él, como tú, como yo. Por eso que ahora le dice: niégate a ti mismo. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, heme aquí para lo que tú me digas. Es fuerte. Es fuerte. Pero qué lindo cuando entras a un hospital. Qué lindo cuando te dice un hermano: venga a visitar a un familiar mío que está en las últimas. Y en vez de tú decirle, darle un té de calabaza, le dice: voy para allá. Dios va a hacer la obra. ¿Por qué? Porque eres alguien que ha pagado un precio. Alguien que le ha hecho un hoyo más al cinto. Y le he dicho: voy a seguir a Jesús. Pastor, pero ese mensaje es para usted. No, ese mensaje es para todos.